acuerdo? Perfecto, gracias, Rocío. Genial. Bien. ¿Qué tal con todos? Pues, ¿no? Stephanie, Romina, todos. Buenas tardes. Empecemos. Miren. Ya teníamos claro que la función excreción está fundamentalmente asociada a, ¿no es cierto? Ojo, ¿ya? Fundamentalmente asociada a la homeostasis, es decir, a mantener condiciones, ¿no es cierto?, internas en equilibrio, ¿no? Estables, constantes. Es ahí entonces donde las sustancias de desecho de origen metabólico serían expulsadas mediante esta actividad. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos visto nosotros el caso humano, que es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Cierto? ¿Nos habíamos quedado ahí o todavía no empezábamos la parte humana? ¿En dónde nos quedamos? No recuerdo. Sí creo, ¿no? Estábamos en protones fríos y vamos a empezar humana, por eso. ¿Cierto? Ya habíamos llegado a ver tubos de Malpighi, etc. No. Ya habíamos diferenciado todo lo que eran invertebrados, ¿cierto? Ah, ok, ya recordé. Listo. Genial. Estábamos aquí. ¿De acuerdo? Habíamos visto entonces las tres principales formas de regular nitrógeno en el organismo que tenemos los animales, que tienen que ver con la excreción amoniotélica, uricotélica y ureotélica. Es decir, cómo deshacernos, ¿no es cierto?, de estos compuestos nitrogenados en amoníaco, urea o ácido úrico. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, entonces, recuerden, para el caso de poríferos y nidarios, habíamos dicho que la excreción era directa, cada célula, ¿no es cierto?, se encargaba de eliminar desechos de manera, ¿no es cierto?, cada célula expulsaba sus desechos al entorno, de manera independiente. Para el caso de platelmintos, dijimos que aparecían estas primeras estructuras de excreción, me refiero a las células flamígeras, ¿no es cierto?, en el caso de los gusanos planos. Para el siguiente grupo, el de nemátodes, las células flamígeras están presentes ahora, pero de una manera un poco más, de una distribución un poco más homogénea, ¿no? No están ya tan dispersos en todo el organismo, sino que están bajo una distribución, digamos, más focalizada, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de los llamados renetes y tubos en H. ¿De acuerdo? Renetes y tubos en H. ¿Ya? Miren, en el caso, les decía, una célula flamígera, ¿no? Una célula flamígera tiene esta característica. Es una célula que presenta una forma parecida a la de una cúpula, ¿no? O sea, tenemos un conducto aquí
Y luego esta parte presenta una expansión así. Si lo ve usted desde fuera, lo único que usted va a lograr ver son unas pequeñas ranuras externamente así. Ahora, internamente, ¿cómo está esto? ¿O qué es? ¿Qué hay internamente? Pues internamente lo que usted ve es esto de aquí. Esa célula internamente presenta esa cualidad. ¿De acuerdo? Es decir, tiene dentro una célula con una serie de cilios. Por estas ranuras, a través de estas ranuras, ojo, a través de estas ranuras, el líquido circulante que tengan, ¿no es cierto? El líquido circulante que tengan va pasando, ¿de acuerdo? Va pasando. Su líquido circulante va cruzando, ¿no es cierto? Todas estas, a través de estas ranuras, y en el interior estos cilios van filtrando su líquido circulante. Se van quedando con los desechos, y luego estos desechos a través de estos conductos, ¿no? Se van recolectando y llegan hasta unos poros excretores que están en la piel, en la superficie. Si ustedes ven, no son órganos, ni siquiera tejidos, son apenas células, pero que cada una de ellas va recolectando los desechos de su líquido circulante. No, ellos tienen sustancia intercelular. No hay un líquido circulante aquí. No hay un líquido circulante todavía. Recuerden que estos señores no tienen una circulación todavía. La circulación propiamente dicha aparece en anélidos, ¿ya? Entonces, platelmintos y nematodes presentan este tipo de células, este tipo de estructuras unicelulares, que los vamos a llamar protonefridios, ¿no? Una versión inicial de estructuras de excreción, protonefridios, ¿ya? Solo que aquí, en el caso particular de platelmintos, se les llaman células flamígeras, ¿ya? Y en el caso de nematodes, les decía que se llaman renetes o tubos en H, ¿ya? Renetes y tubos en H. La siguiente estructura, que ahora sí ya es una estructura pluricelular, ya podríamos decir que es un órgano, ¿no es cierto?, de excreción, son los metanefridios. Metanefridios que están presentes en, como usted verá aquí, en esta parte inferior, en un anélido, vea usted que es una estructura que cruza de uno a otro anillo, y ya es una estructura pluricelular. Y alrededor de esta estructura, como ustedes verán, están los vasos conductores. Ellos ya tienen circulación cerrada todavía, ¿recuerdan? Este es un metanefridio o simplemente lo llaman nefridio. Vean que está asociado a la circulación, ¿no? Al líquido circulante, al recorrido, porque desde ahí van a extraer los desechos, y vean que terminan en un poro excretor, en un nefridioporo. Hay dos de estos nefridios o metanefridios en cada anillo del cuerpo. Entonces son un montón de nefridios distribuidos en diferentes partes del organismo. Así es. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos muestran cómo las células flamígeras al lado derecho trabajan, mientras que al lado izquierdo están hablándome ya de los nefridios o metanefridios, ¿no es cierto? Que ya son una versión de estructuras mucho más elaboradas. Ya no es una célula, son estructuras pluricelulares. En el caso de moluscos también tenemos metanefridios, pero no se olviden que los moluscos tienen circulación abierta. Eso quiere decir entonces que está asociado, ¿no? Está asociado, ¿no? Eh, a su circulación. Y en el caso de los moluscos, está asociada a su cavidad lagunar, porque ellos no tienen circulación cerrada.
¿Ya? Ellos no tienen circulación cerrada, tienen circulación abierta. Estamos hablando de estos de aquí. Miren. ¿Cómo está ubicada? En su cavidad lagunar, ¿no es cierto? Están ubicados no solo sus órganos de respiración, sino sus órganos de excreción. ¿Ya? Ubicados en su cavidad lagunar, porque tienen circulación abierta. Recuerden quién era la excepción en circulación abierta acá, los cefalópodos, ¿no? Ellos tenían circulación cerrada. Ahora, para el caso de artrópodos, cambia mucho la estructura de excreción. Repito, en el caso de artrópodos, la estructura de excreción cambia. Sí, porque ahora tenemos, vamos a hacer un pequeño resumen de manera que lo vamos mencionando también. A ver. Recuérdenlo. Para el caso de poríferos. Poríferos, al igual que nidarios, la excreción es directa, ¿cierto? Ya está. En el caso de platelmintos, ¿qué teníamos? Protonefridios, ¿cierto? Protonefridios. O sea, las llamadas células flamígeras, ¿no es cierto? Células flamígeras, ya está. Nemátodes. Nemátodes. ¿Qué hay en nemátodes? Los llamados tubos en H, conocidos también como renetes, ¿ya? En anélidos, al igual que en moluscos, estamos hablando de ¿qué? De los metanefridios. O, si gustas, los llamas simplemente nefridios. ¿Ya? Pero en el caso de artrópodos, hay que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque en el caso de insectos, como el que tenemos ahora en la imagen, en el caso de insectos, se usan principalmente los tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi. ¿Ya? Para el caso de arácnidos, lo que utilizamos son las llamadas glándulas coxales como estructura de excreción. ¿Ya? Glándulas coxales. Y en el caso de crustáceos, lo que tenemos es la llamada glándula, ¿ya? La llamada glándula verde o glándula de la antena. ¿Ya? Faltan los miriápodos, que lo que tienen también son tubos, ¿no es cierto? Tubos de Malpighi, ¿ya? Tubos de Malpighi, igual que los insectos. Ya está. ¿Listo? Eso es todo el grupito de artrópodos. Vea usted lo que un tubo de Malpighi comprende. Un tubo de Malpighi comprende, primero, son unas proyecciones laterales al intestino, o están conectados con el intestino. Lo que quiere decir, recuerden que estos señores tienen circulación abierta. Entonces, en la cavidad lagunar, dentro de la cavidad lagunar donde está todo el líquido circulante ahí disperso, cruza esta cavidad lagunar el tubo digestivo, y a la altura de esta cavidad lagunar, el tubo digestivo tiene estas proyecciones laterales que se conocen como tubos de Malpighi, que lo que hacen es filtrar todo el líquido circulante, capturando las sustancias de desecho y las vierten directamente al intestino para que sean expulsadas junto con las heces. Junto con las heces. ¿De acuerdo?
en efecto. Entonces, los tubos de Malpighi están conectados con el intestino, ¿no? La glándula verde o glándula de la antena se ubica cerca a la parte anterior de los crustáceos, en la base de donde se originan las antenas, por eso el nombre, y excretan directamente. Lo que pasa es que en esta región tienen una pequeña eh, relación con la digestión, o perdón, con la circulación. Recuerden que ellos tienen circulación abierta también. Y en esta parte lo que regulan son principalmente sales. Sales. La glándula coxal tiene un parecido a los tubos de Malpighi, pero se ubican en la base del abdomen. En la base del abdomen. ¿Ya? Y eso es solamente en arácnidos. El grupo de equinodermos, el grupo de equinodermos tiene un detalle en particular. El grupo de equinodermos tiene un detalle en particular. Ellos excretan a través de sus branquias. No tienen estructuras especializadas para expulsar desechos. O sea, usan su órgano de respiración para eliminar desechos a través de ellos. Se les conocen como pápulas branquiales. ¿De acuerdo? Pápulas branquiales. ¿Ya? Pápulas branquiales. Y finalmente, los cordados, los vertebrados, mejor dicho, los vertebrados, pues lo que tienen son riñones. Lo que tienen son riñones. ¿Listo? Aquí están, miren, otra versión, ¿no?, de los metanefridios, cómo están ubicados en los diferentes anillos, ¿no?, de los anélidos. 2 por cada anillo, ¿no? Hablemos entonces ya de los vertebrados. En el caso de los peces, bueno, todos tienen riñones, como ya les decía, ¿no? Pero hay algunas cositas que tenemos que recordar en las diferentes formas de regulación, osmorregulación y excreción. A ver, por ejemplo, mire usted. Eres un pez, vives en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Eres un pez, vives en el agua y dos cositas que recordar. ¿Ya? Primero, si vives en agua, si vives en agua salada, ¿de acuerdo? En agua salada. Pregunto, ¿tú serás hipertónico o hipotónico? ¿Mm? Claro, si eres un pez de agua salada, tú eres el hipotónico. Y entonces estarás ganando o perdiendo agua.
estarás perdiendo agua. Es alucinante, ¿no? Porque entonces eres mira, vives en el agua, pero te estás deshidratando. ¿Qué tal? ¿Viste? Entonces, pregunta, la orina, claro, ¿no? Las ironías. Pregunta, entonces los peces que viven en agua salada, ¿su orina será muy abundante en agua o tendrá poco volumen de agua? Claro, tendrán poco volumen de orina. ¿Por qué? Porque ya de por sí están perdiendo una buena cantidad de agua a través de sus branquias, ¿no? A través de sus branquias. Por eso es que su piel está cubierta por escamas, para reducir esta pérdida de agua. Pero donde no pueden evitarlo, pues es en sus branquias, ¿no? Entonces ellos pierden una gran cantidad de agua ahí por ósmosis, así que su orina es poco voluminosa, poco voluminosa, ¿ya? En cambio, los peces que viven en agua dulce están en una situación contraria. Los peces que viven en agua dulce, ellos son los hipertónicos más bien. Entonces, en lugar de estar perdiendo agua, más bien ellos están ganando agua. Entonces ellos tienen mucha entrada de agua, ¿no es cierto? Estoy refiriéndome a los peces de agua dulce. Y entonces esta ganancia de agua, pues tienen que regularla, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que será su orina? ¿Con poco volumen o con mucho volumen de agua? Claro, perfecto. Bien, así es. Los peces de agua dulce tienen mayor volumen de orina, ¿no es cierto? Porque tienen que nivelar el exceso de agua que está entrando a su organismo por flujos osmóticos. Muy bien, genial. ¿Listo? Otra forma que tienen, por ejemplo, además de riñones y orina, etcétera, en el caso de las aves, ellas presentan glándula, se llama así glándula de la sal. La glándula de la sal está ubicada cerca a sus fosas nasales y les permite regular principalmente el exceso de sal, tanto en su dieta como a la hora de respirar. ¿No ven que ellos siempre están en contacto con la brisa marina y la cantidad de sal, ¿no es cierto?, que puede estar dispersa en las partículas de agua que siempre están en el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando en el litoral, ¿no? Entonces esta es la llamada glándula de sal. Literalmente, ¿no? Literalmente van liberando gránulos de sal, gránulos de sal. En algunas ocasiones, si ustedes ven de cerca el pico de algunas aves, van a ver que cerca a sus fosas nasales, en horas de la mañana, hay estos gránulos de sal que ellos están expulsando. Melanie, perfecto. Una de las razones por las cuales un pez de agua dulce no puede permanecer en agua salada y viceversa es porque ya están acondicionados a estas regulaciones osmóticas. Correcto. Esa es una de las razones. Muy bien. Genial. Sí, por eso es que algunos piensan que sacan un pez de agua salada y lo pueden poner en su pecera de agua dulce o viceversa. Y olvídate, no tiene nada que ver, el pez se muere en cuestión de horas nada más. ¿Ya? Muy bien. A ver, quiero aprovechar este espacio para comentarles lo siguiente. A ver, vamos a describir quiénes son. Ujú. A ver, hablemos de anfibios. Anfibios. Yo creo que vamos a poner todos juntos. Condrictios, osteictios, ¿ya? Anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Y por este lado voy a poner quiénes son
eh, amoniotélicos. Amoniotélicos. ¿Quiénes son ureotélicos? Ureotélicos. ¿Y quiénes son uricotélicos? Uricotélicos. ¿Ya? Uricotélicos. Empecemos. Uricotélicos son solamente estos dos. Míralo, míralo, míralo. Mira, reptiles y aves. Los dos son uricotélicos. Ya está. ¿Quiénes son ureotélicos? Ureotélicos son anfibios, mamíferos y condrictios. Son ureotélicos. Y los osteícteos son los únicos amoniotélicos. ¿De acuerdo? Los únicos amoniotélicos. Entonces nosotros excretamos principalmente urea. Pero en el caso de los reptiles y las aves, ácido úrico. Debes sumarle a los reptiles y a las aves, repito, debes sumarle a reptiles y aves insectos. Esos son los tres principales uricotélicos, los tres principales grupos de animales uricotélicos. ¿Ya? Así es. Luego, amoniotélicos los osteícteos, pero los condrictios son principalmente ureotélicos, igual que los anfibios y nosotros. ¿Genial? Muy bien. Avancemos entonces ahora a hablar de nuestro aparato urinario o nuestro aparato excretor. ¿Ya? Nuestro aparato urinario o aparato excretor. Pero en realidad la mayoría de los que son acuáticos son amoniotélicos. La mayoría, no he dicho todo, pero la mayoría. ¿Ya? La mayoría. En invertebrados también es bastante frecuente que sean amoniotélicos, porque es una cuestión de menor gasto energético, recuérdalo. Menor gasto energético. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué tenemos nosotros que evaluar en nuestro aparato excretor? Primero, que nuestro principal órgano de excreción es el riñón. Correcto. Es más, nosotros tenemos, ya sabemos, ¿no? Nuestro líquido circulante que recolecta todos los desechos de todas nuestras células. El riñón, como principal órgano excretor, recibe sangre con desechos, separa los desechos de la sangre y me devuelve sangre sin desechos o con una menor cantidad de ellos. ¿Me dejo entender? Repito, mi riñón, mis riñones, tengo dos, normalmente hay dos, mis riñones reciben mi sangrecita con los desechos que han recogido de todos mis tejidos. El riñón separa estos desechos, que como son solutos, eh, necesita un poco de agua, ¿no? Para diluirlos y poderlos eliminar más fácil. Entonces se queda con un poco de agua, que tú sabes que en la sangre hay bastante agua. Entonces se queda con un poco de agua, más los desechos, y me devuelve mi sangre
con una menor cantidad de desechos, o de pronto sin ellos. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace nuestro riñón, lo que hacen nuestros riñones. Reciben sangre con desechos y nos devuelven sangre sin desechos. Se calcula que los riñones reciben 180 litros sangre por día. Repito, 180 litros sangre por día. Tú dirás, tanta sangre yo no tengo. No, pues. Entonces quiere decir que la sangre pasa muchas veces al día, ¿no? Muchas veces al día pasa por el riñón. Entonces el riñón de estos 180 litros de sangre nos devuelve 178 a 179 litros. ¿De qué? De sangre. Ah. ¿Y con qué se queda? ¿Con 1 o 2 litros de sangre? No, se queda con 1 o 2 litros de agua combinada con las sustancias de desecho que ha extraído de la sangre. Y eso es lo que se llama orina. Así es, eso es lo que terminamos expulsando. Entonces, nuestro aparato urinario estará formado por los riñones, conectados a la sangre, ya sabes. Aparato urinario estará formado por riñones, que reciben la sangre, ¿no? Quedan con los desechos, me devuelven la sangre. Y además las vías urinarias, es decir, todo el recorrido por donde la orina va a ser conducido hasta que finalmente la expulsemos de nuestro organismo. Repito, aparato urinario será bueno ver entonces riñones y vías urinarias. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, los riñones, como les decía, son dos. Miren dónde y cómo están ubicados. Ahí van. Son dos. Ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Si se dan cuenta, ¿no? La gente cada vez que dice, ay, me duelen mis riñones, se coge su cintura, ¿no? O a veces hasta la cadera. O sea, dicen, ay, me duelen mis riñones, y se cogen aquí, ¿no? A esa altura. Oye, se te cayeron los riñones, ¿qué fue? No, los riñones están bastante más arriba. Miren, los riñones están bastante más arriba. ¿Ya? Para que más o menos tenga topográficamente un poco, ¿no? de ubicaína. Ya está. Listo. Entonces los riñones están, miren ustedes, ¿no? Bastante arriba. ¿Y por qué un riñón está más abajo que el otro? Porque si te das cuenta, uno está por encimita del otro. Sí. ¿Y es por qué? Porque a este lado, no olvide usted que a este lado se ubica un órgano enorme que tiene 1,5 kilos, es el hígado. ¿De acuerdo? El hígado. El hígado le quita un poco de espacio a este riñón derecho, por eso el riñón derecho está un poquitito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Me dejé entender? Así es. Espérame, Fiorella, ya llegamos ahí. Ya llegamos ahí. ¿Ya? Pero sí, eso es un componente de la orina. Ahora vamos a hablar de él. Entonces, ahí está el riñón, por eso el hígado, por eso el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que estos riñones tienen como un sombrerito? ¿Se han dado cuenta o no? Miren, tienen como un sombrerito, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué cosa es? ¿Su riñoncito? ¿Qué cosa es? Se llama glándula suprarrenal. Suprarrenal. ¿Ya? Suprarrenal. También conocidas como glándulas adrenales, como quiera llamarlo, adrenales o suprarrenales. ¿Qué hacen? Producen hormonas, ¿ya? Producen hormonas. No tienen nada que ver con el tema excretor, sino que están ubicados ahí, ¿ya? A ver, por aquí alguien nos preguntó algo. Francisco nos dice, profe, los nefrones son los que filtran la sangre. Calma, Francisco, ahí llegamos, pero sí.
¿De acuerdo? Muy bien, ¿se han dado cuenta que están conectados a vasos sanguíneos? O sea, los riñones, digo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que los riñones están conectados con vasos sanguíneos? Y claro, ¿no? Claro, están conectados, ya dijimos, ¿no? Están conectados con alguien que les trae sangre con desechos y luego ellos devuelven la sangre sin desechos. ¿Listo? Y mira, para que no te hagas complicada la vida más de lo que ya está, ¿de acuerdo? Se llaman arteria y vena renal. Qué difícil. Su madre. Arteria renal, vena renal. Listo. ¿Cuál es el que trae sangre? ¿La arteria o la vena? Dígame, ¿cuál trae sangre? ¿Arteria o vena? ¿Cuál de ellos? A ver, Xiomi dice arteria, pero Yerlis, Jason, Melanie y Ariana dicen vena. Rocío, dubitativa. Romina también dice vena. Matías dice vena. Muy bien. Momento es entonces. Algo te dice que no. Bueno, señores, quien trae sangre al riñón es la arteria renal. Arteria renal. La sangre entra al riñoncito por la arteria renal. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Entra la sangre por la arteria renal. Y sale la sangre por la vena renal. ¿Ya? Así es. Ya ves, Xiomi te pasa por retroceder a la mitad del camino. Claro, Nicole, es que este no es un corazón, pues, ¿no? Este no es un corazón, pero es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque luego van a ver ustedes, ¿no es cierto? Cómo se distribuye y se forma la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Bueno, entonces, arteria renal, llega a la sangre y luego va a salir con la vena renal. Pregunto yo, si yo comparo la sangre de la arteria renal con la sangre de la vena renal, ¿cuál tiene menos desechos? ¿Cuál tiene menos desechos? Menos desechos, la vena renal, correcto, ya está, muy bien, genial, genial. Todo está claro entonces. Muy bien, ¿ya? Así es, vena renal. Muy bien. Bueno, ya se dieron cuenta dónde están ubicados los riñones y miren dónde está ubicada, ¿no es cierto? Esos son los órganos, ojo, estos son los órganos excretores, los riñones. Son los riñones los que forman la orina. Repito, son los riñones los que forman la orina. ¿Ya? Forman la orina. Forman la orina. Y esta orina luego es conducida por las vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? Permítanme, por favor, graficarlas aquí. Esta de aquí, que se llama uréter. Uréter. Y llegamos hasta esta cavidad que se le conoce como vejiga. Y luego sale por un pequeño conducto más que se le llama uretra. Uretra. Entonces, las vías urinarias son uretra, vejiga, uréter y una pequeña porción todavía que no la vemos, que está dentro del riñón, que ya luego la vamos a añadir como parte de las vías urinarias. Por el momento ya hemos identificado uretra, vejiga y uréter. Miren el uréter, lo largo que es para llevar la orina desde el propio riñón hasta la vejiga, ¿no? La vejiga está ubicada en la cavidad pélvica. Ahí está la vejiga, correcto. Ahora vamos a completarlo, Francisco. Ahora lo completamos. Listo. Entonces ya tenemos uréter, vejiga y uretra. ¿Por dónde se expulsa la orina? Por la uretra.
se almacena en la vejiga y es conducida desde los riñones hasta la vejiga por el uréter. O sea, son vías urinarias, simplemente conducen orina. Porque quien produce la orina es el propio riñón. ¿Me dejé entender? Ya está. Muy bien, ya que tenemos más o menos claro esto de vías urinarias y todo lo demás, ¿no es cierto? Es momento ahora de trabajar primerito riñón, ¿no? Riñoncito. A ver, vamos a tomar un riñón, vamos a hacer un corte coronario. Un corte coronario. Miren el tamaño primero de los riñones. ¿Se han dado cuenta? El tamaño es 12 por 6 por 3. Si tienen por ahí una reglita a la mano, se van a dar cuenta. 12 por 6 por 3. 12 es más o menos el tamaño, un poco menos todavía que, ¿no? El tamaño más o menos de un lapicero. Un poquito menos, ¿ya? Ese es el largo. El ancho es casi la mitad y 3 vendría a ser el espesor, ¿no? El espesor que tiene. Así es. 12 por 6 por 3. Ahora, la sangre que llega entonces, la sangre que llega al riñón, inmediatamente es distribuida, miren este corte coronario del riñón. Este que está aquí a la izquierda es un corte coronario del riñón. Hemos cortado el riñón, ¿no es cierto? En su posición. Vean, ahí está, miren, la arteria y la vena. ¿Se han dado cuenta que hacen la arteria y la vena? Están totalmente ramificados, ¿no es cierto? Primero, ¿qué observamos cuando vemos este corte? Que hay una parte central que es hueca. Sí. Y luego hay una parte periférica que es ya concisa. Estamos hablando de corteza. La corteza renal y la parte central que es ligeramente hueca, como les digo, es la médula renal. Ahí tenemos diferenciadas estas dos regiones. Lo pongo, miren, todo esto vendría a ser la médula, toda esta región, la llamada médula renal, ¿no? Toda esta región, médula renal. ¿Ya? Y toda esta parte periférica, toda esta parte periférica, toda esta parte periférica vendría a ser la corteza renal. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos corteza y médula renal. ¿Listo? Corteza y médula. En la región de la médula, repito, en la región de la médula, si ustedes ven, hay unas estructuras que tienen una forma ligeramente piramidal. Unas estructuras ligeramente piramidales. Sí, se les conocen como pirámides de Malpighi. Estas son las pirámides de Malpighi. ¿Ya? En la médula. Muy bien. Vean qué cosa ocurre con la arteria renal que está trayendo la sangre. Ahí está la arteria renal, se ramifica, se distribuye, ¿no es cierto? Y lleva sangre a todas las diferentes partes, sobre todo, se han dado cuenta, en la corteza renal. ¿Han visto? En la corteza renal. Está claro, ¿no? ¿Qué encontramos en la corteza renal? Por eso lo que han hecho ha sido, miren, esta pequeña esquinita, parte corteza y parte médula, la han amplificado aquí. Entonces tenemos corteza, como ustedes ven, y toda esta parte de acá, la médula. Me estoy dejando entender, ¿no? Está claro, corteza por aquí y médula por aquí, ¿cierto? En la corteza, ¿qué encontramos? Que estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos viendo toda la parte de la corteza renal. En la corteza resulta que hay estas estructuras que parecen como si fueran, no sé, pues una suerte de gusanitos, ¿no? En realidad, estas son estructuras pluricelulares. Sí, Fátima, arteria es la que trae sangre. Estamos siguiendo el recorrido de la sangre que acaba de llegar al riñón. ¿Y qué pasa con esta sangre que llega al riñón?
Y vamos a seguir su recorrido hasta que salga del riñón. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, aquí está, vean ustedes, la sangre llega por la arteria, o sea, estamos haciendo este recorrido, recuérdenlo, la sangre está llegando aquí por la arteria, ¿no? Pasa y va a entrar a estas estructuras que, como les dije, ¿no? Miren, miren la forma tan curiosa que tienen, ¿no? Tienen una forma así, una cápsula aquí, hay ¿no? Unos tubos así que dan un montón de vueltas por aquí, por allá y que acaban por aquí. Entonces, bueno, esta estructura, toda esta unidad que se va a encargar, porque miren, la sangre llega hasta aquí, la sangre llega aquí. Entonces, la unidad que recibe la sangre y que se va a encargar de separar los desechos de las cosas útiles, repito, la unidad que se va a encargar de hacer esta formación de la orina es esta estructura que estamos viendo aquí. O sea, toda esta estructura que estamos viendo aquí, toda esta estructura, ¿no? Que se repite acá, aquí también hay otro, ¿no? Y que se repite también más allá y se repiten allá. ¿Y cuántos habrán a lo largo de toda la zona de la corteza y cuántos habrán formando todo el riñón? Hay más o menos unos 100.000. ¿Qué? Sí, unos 100.000. ¿Y cómo se llaman? Se llaman nefrones o nefronas, como te parezca mejor. Aquí no hay un problema de género, ¿ya? Es nefrón o nefrona y no se achora. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Listo. Entonces la sangre llega por la arteria renal, se ramifica toda esta arteria renal en arteriolas y cada arteriola lleva su dosis de sangre a cada nefrón. Entonces, los cerca de 100.000 nefrones que forman a este riñón, cada uno recibe su dosis de ¿qué? De sangre. Cada uno recibe su dosis de sangre. ¿Listo? Entonces, este nefrón es el que recibe sangre. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Y se queda con la sangre? ¿Cómo trabaja? A ver. Bueno, entonces, primero, será momento de reconocer que el nefrón es la unidad anatómica y funcional del riñón. Eso es lo primero. ¿Estamos de acuerdo? Unidad anatómica y funcional del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Unidad anatómica y funcional del riñón. Es el nefrón. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos a ver cómo trabaja el nefrón. Correcto. Entonces, avancemos. Aquí tenemos un nefrón separadito, como para ver, ¿no? Cómo trabaja. En color rojo, ¿quién está? La arteria, la arteriola, que es la que, ¿no es cierto? La arteria renal que llegó y la arteriola, ¿no es cierto? Que le lleva sangre al nefrón. ¿Se han dado cuenta? En color rojito. Ya. Primer dato, primer dato, primer dato. ¿Se han dado cuenta que la sangre que llegó, voy a graficar la sangrecita, que llega por la arteria y luego por la arteriola, ¿se han dado cuenta que llega aquí al nefrón? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué hay, qué encontramos aquí en esta, si se dan cuenta, hay toda una ramificación aquí? ¿Qué cosa es esto, no? Lo que pasa es que esta arteriola, aquí, lo que hace es
ramificarse en capilares. Ah, claro, los más delgaditos. Ah, ya. Entonces aquí tenemos una ramificación de capilares. Es como un ovillo de capilares. Pero por favor, primer detalle, si yo pudiera observar este ovillo de capilares a un mayor detalle, es decir, si pudiera amplificar para ver las paredes de esos capilares, porque entonces me da la impresión como que, o sea, si es un ovillo de capilares, o sea, me da la impresión de que la sangre aquí llega, ¿no es cierto? Viene por la arteria, arteriola, llega y entonces aquí da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y luego vuelve a salir. Y punto. ¿Y cuál es el chiste? Ya, entonces creo que es momento de pronto de que podamos observar lo siguiente. En las, en las en las paredes de este ovillo de capilares, miren, los capilares, las paredes de ese ovillo presentan unas perforaciones, así, unas perforaciones. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Y en las paredes? Sí, tienen unas perforaciones de este tipo, así, como unas muescas, como si fueran unas muescas, ¿no? Como si tuvieran unas ranuras. Y tú dirás, ¿y cuál es el propósito de tener estas ranuras? El propósito de tener estas ranuras, ¿de acuerdo? Es que cuando la sangre pase por aquí, obviamente, esto es como un colador entonces, claro. Lo que vamos a tener aquí es una suerte de pequeñitos, ¿no? Como mini coladores. Ah, entonces la sangre cuando pase por aquí, cuando la sangre pase por aquí, a la hora de llegar la sangre, parte de esta sangre entonces, parte de esta sangre saldrá por aquí, pero no toda la sangre, no, no toda la sangre. ¿Por qué? Porque las ranuras son tan pequeñitas que la mayor parte de la sangre continuará su recorrido. Continuará su recorrido por acá, saldrá. Y solamente una parte sale, ¿no es cierto?, por estas ranuras. ¿Me dejo entender? Ah, entonces eso quiere decir que toda esta, miren, toda esta cápsula que está rodeando este ovillo de capilares es la que va a recolectar todo esto, todo este fluido que está saliendo aquí, todo este fluido que sale. Claro. Pero la sangre, o sea, a ver un momentito, yo ya conozco sangre, yo sé que la sangre tiene plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, bacán. Ya, muy bien. Mira, por esta ranura no pasan glóbulos rojos, ni tampoco los glóbulos blancos, ni tampoco las plaquetas. ¿Qué? Ah, o sea, entonces sale el plasma, ni siquiera todo el plasma. No, no, las proteínas, por ejemplo, no salen. Albúmina, fibrinógeno, anticuerpos, no salen. Entonces, ¿quiénes salen? Apenas salen agua, iones y algunas moléculas. Macro y supramoléculas no salen, menos las células. Ah, entonces esto es como un colador, claro, donde lo más pequeñito pasa. Ah, entonces la sangre llega y da vueltas por todos, lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? La sangre llega aquí, ¿no es cierto? Entra y da una vuelta, dos vueltas, pasa por todos los capilares y solamente sale de estos capilares, ¿quién? El llamado filtrado, porque es un filtro, ¿no? Y luego la sangre va a continuar su recorrido, claro, pero en realidad continúa la sangre filtrada, la sangre que ha sido filtrada. Y todo el filtrado, todo lo que se filtró, ¿dónde se recolecta? Todo lo que se filtró se recolecta aquí, en esta cápsula. Ah, genial. ¿Este filtrado qué contiene? Contiene agua, con todas las cosas que pasaron este filtrado. ¿Ya? Agua, iones, moléculas, ¿no es cierto? Ya, muy bien.
Entonces ahí están los desechos. Sí, dentro de las moléculas que acaban de filtrar están los desechos, las cosas que quiero expulsar. Ya, pero también ha pasado iones que yo necesito. Y han pasado también algunos nutrientes que yo necesito, que están ahí dentro de moléculas, digamos monosacáridos, aminoácidos, ¿no? Hay varias cosas que yo necesito y que acaban de pasar el filtrado. Calma, ahora vamos a regresarlas a la sangre. Paciencia. Pero la primera etapa, el primer paso lo acabamos de ver en esta cápsula y lo que ha ocurrido es un filtrado a cargo de este ovillo de capilares que se llama glomérulo renal. Repito, glomérulo renal. Entonces, el glomérulo renal es el primer componente del nefrón encargado de la filtración de la sangre. ¿Listo? Y el filtrado glomerular, lo que se ha filtrado con el glomérulo, todo ese filtrado que ha salido de los capilares, todo eso se recolecta en la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Entonces tenemos, nuevamente, este que está aquí es el glomérulo renal. Y esta cápsula que está alrededor se llama cápsula, ¿no? Lo que rodea es la cápsula de Bowman. Repito, cápsula de Bowman, aquí. Y este es el glomérulo renal. El glomérulo renal. Cápsula de Bowman y glomérulo renal. Por ahí va a encontrar usted que también a estos dos juntos, los llaman, a estos dos juntos, los llaman corpúsculo de Malpighi. No se confunda con tubos de Malpighi. Esto es corpúsculo de Malpighi. ¿Ya? Repito, corpúsculo de Malpighi. No tubo de Malpighi. No voy a estar diciendo después que usted también tiene tubos de Malpighi. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos primeras partes del nefrón. Las dos primeras partes del nefrón. ¿De acuerdo? Entonces, este filtrado glomerular, todo lo que había pasado por aquí, recuerden, ¿no? Todo lo que habíamos recolectado en esta zona, empezará a recorrer ahora todo el resto de la porción tubular que tiene el nefrón. O sea, vamos a empezar a recorrer ahora por el interior del nefrón, todo el interior del nefrón, toda esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cada partecita del nefrón tiene un nombre. Sí. Cada partecita, cada región. Primero, esta de aquí, toda esta parte de aquí, toda esta parte de acá, se le conoce como, miren ustedes, ¿no? Toda esta parte de aquí, se le conoce como tubo contorneado, repito, tubo contorneado, como está cerca al glomérulo, a la cápsula, se le llama tubo contorneado proximal. Luego tenemos toda esta porción que es como un asa, ¿no? Que la llaman así, asa de Henle. Asa de Henle. Y luego tenemos toda esta última porción también de un, ¿no? Contorneada, le llaman tubo contorneado distal, porque está más lejos, ¿no? Del corpúsculo de Malpighi. Entonces, repito, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Finalmente, esta última porción que está aquí, que se va uniendo con diferentes nefrones, es el tubo colector, un tubo colector. Entonces, en realidad el nefrón comprende glomérulo renal,
cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. ¿Listo? Este y otros nefrones convergen en un mismo tubo colector. O sea, quiere decir que aquí terminará otro nefrón, ¿no es cierto? Así como aquí terminará otro nefrón y de pronto por acá terminará otro nefrón y así. Ese tubo colector lo que hace es unirse con varios nefrones. ¿Listo? Ya está. Entonces, sigamos. Dijimos que el filtrado glomerular, ese que tenía los desechos y también algunos nutrientes, ya estaba en la cápsula de Bowman y que iba a empezar a recorrer toda la porción tubular del nefrón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es regresar escúchame, vamos a regresar desde el interior del nefrón a la sangre las cosas que son útiles. Solamente lo útil. Claro, pues, porque lo que yo quiero es expulsar desechos. Lo que son nutrientes o sustancias útiles para mí tienen que regresar a la sangre. Ahora entiendes por qué me he dedicado, no sé si te diste cuenta, mira toda esta red de capilares sanguíneos que están alrededor. ¿Te has dado cuenta? Mira, toda esta red de capilares que hay alrededor del nefrón. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué hay tanto capilar alrededor del nefrón? Para que ahí nomás, al toque, yo le regrese a la sangre las cosas útiles. Todas las porciones del nefrón, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, tienen una red de capilares alrededor para que le podamos regresar a la sangre las cosas útiles. Entonces, la primera etapa que tuvimos fue la filtración. ¿En dónde filtramos la sangre? En el glomérulo renal. Y ahora tenemos la segunda etapa que consiste en regresar, en reabsorber las cosas útiles a la sangre. Estamos formando orina. Van 2 etapas en la formación de orina. La primera, filtración, a cargo del glomérulo renal. ¿Listo? Se recolectó el filtrado en la cápsula de Bowman y empezó a recorrer toda la porción tubular. Mientras recorre la porción tubular, reabsorbemos, regresamos a la sangre todo lo útil. ¿Estamos de acuerdo? La tercera y última etapa la coloco de una vez porque ahora vamos a hablar de ella también. ¿Ya? Se va a llamar secreción. ¿Listo? Son las 3 etapas en la formación de la orina. Filtración, reabsorción y secreción. ¿De acuerdo? Filtración, reabsorción y secreción. Ahora, ya dijimos que la reabsorción consistía entonces en ir regresando todas las cosas útiles. Aquí están, miren. Esas flechitas, ¿qué quiere decir? Que reabsorbemos cosas, ¿no es cierto? Reabsorbemos. Miren dónde se reabsorbe agua, miren dónde se reabsorbe cloruro de sodio, o sea, sal, por ejemplo. Y aquí yo voy a añadir algunas reabsorciones. Voy a añadir algunas. Aquí se reabsorben inmediatamente a la sangre todos los nutrientes, es decir, monosacáridos, aminoácidos, y desde ahí también ya un poquito de iones, ¿Listo? En asa de Henle, en esta zona, reabsorbemos muchos iones, mucha reabsorción de iones en esta zona. ¿De acuerdo? Sí, Ada, lo que nosotros decimos iones, en realidad lo llaman también electrolitos. Ujú. Así es. Entonces, ¿dónde se reabsorben los nutrientes? ¿En qué parte? En el túbulo contorneado proximal.
al toque nomás, inmediatamente, ni bien han llegado a esta porción, túbulo contorneado proximal, se reabsorbe el nutriente. En asa de Henle, ¿qué se reabsorbe? Agua, iones. Y este, siendo el túbulo contorneado distal, más que reabsorber, aquí, al contrario, aquí vamos en dirección contraria. Aquí, en lugar de reabsorber, más bien lo que hacemos es, desde la sangre, directamente al interior, lo que hacemos es aportar sustancias en la cantidad y variedad, ¿no?, de cosas que necesitamos eliminar. Más bien ahí es donde se produce esta tercera etapa que les decía, una secreción directa desde la sangre. Ya no hay filtrado, aquí no. Aquí usaremos bombeos, usaremos transportes activos, etc. Primera etapa fue la filtración. El filtrado fue reabsorbido y a la altura del túbulo contorneado distal secretamos, añadimos desde la sangre directamente ácido úrico, por ejemplo. Un poco de urea también, y algunas otras sustancias, son secretadas directamente de sangre al interior del nefrón, a la orina que está en formación. ¿Listo? Aquí están entonces las tres etapas. Filtración, ¿dónde fue? Glomérulo renal. Reabsorción a lo largo de todo el nefrón. Hay reabsorción en el contorneado proximal, en asa de Henle, en el distal también hay. En el distal también hay. ¿De acuerdo? También hay alguna reabsorción. Pero lo más importante es la secreción que se da ahí. Miren que inclusive hasta en el tubo colector hay reabsorción. Inclusive en el tubo colector. Quiere decir entonces que si a esta altura nuestro filtrado tenía nutrientes junto con desechos por acá, conforme ha ido recorriendo el nefrón, todos los nutrientes fueron regresando. Fueron regresando todos los iones y el agua necesaria. Aquí fuimos reabsorbiendo, ¿no?, urea y todo lo demás también. Y ahora, desde la sangre, le añadimos las cosas que también tienen que ser expulsadas. De tal manera que, terminando este recorrido, ya prácticamente lo que tenemos es orina totalmente formada, ¿cierto? Ya tenemos orina totalmente desarrollada. Así es. Sí tienes razón, Fátima. Tanto en reabsorción como en secreción. Listo, y finalmente entonces ya tenemos orina. ¿Qué aportará este nefrón aquí entonces? ¿Su dosis de qué? De orina, su dosis de orina. Y por acá habrá otro nefrón que aportará su dosis de orina. Por aquí habrá otro nefrón, su dosis de orina. Y por acá otro nefrón, Entonces este tubo colector, ¿no? Se llama colector. ¿Qué colecta? Orina. Orina. Este tubo colector es el que se junta con otros tubos colectores. Mire usted. Aquí. ¿Viste? Aquí tengo un tubo colector y que se va a juntar con otros tubos colectores y van a formar lo que se conocerá aquí. Mire usted, lo que vamos a conocer como cáliz primario. Aquí tengo otro cáliz primario, otro cáliz primario, otro cáliz primario. El cáliz primario es una convergencia de diferentes, ¿qué? Tubos colectores. De diferentes tubos colectores. Entonces, este cáliz primario o cáliz menor se agrupa con otro cáliz menor y forman los llamados cálices mayores o cálices secundarios. Y estos cálices secundarios no son nada más que los que se agrupan aquí, miren ustedes, son los que se agrupan aquí y forman toda esta región central que usted ve acá. Toda esta región central es lo que llamamos pelvis renal. La pelvis luego se continúa con el uréter. Este ya es el uréter. Pero la pelvis es esta región que está dentro del riñón y que se forma por la convergencia, la confluencia, la unión de los cálices renales, siendo los cálices
secundarios, la unión de los cálices primarios, y un cáliz primario, ¿qué viene a ser? Un cáliz primario viene a ser nada más y nada menos que la unión de ¿qué? De los tubos colectores. Acá tengo otros tubos colectores y que convergen en los llamados cálices renales. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos que ver todo el recorrido de vías urinarias, tendríamos que llamarlo así. Tenemos entonces los cálices primarios, luego tenemos los cálices secundarios. Si gustas lo llamas, ¿no es cierto? Si gustas lo llamas cáliz menor, cáliz mayor, no hay problema. Y estos se juntan formando la pelvis renal. Esta pelvis renal continúa en el uréter. Llegamos a la vejiga y finalmente se expulsa la orina por la uretra. Estas son las vías urinarias. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Puedes creer? En algún momento preguntaron, oye, ¿cuál es, no es cierto, ¿no? ¿Cuál es la secuencia del recorrido de la orina? O sea, te estaban preguntando las vías urinarias. Y la gente, ¿puede usted creer? Que no sabía el recorrido de la orina. No sabía por dónde sale, ni siquiera sabía por qué conducto sale su orina. Nada. Y eso que miccionan a cada rato, ¿no? Los nervios, dice Ariane. En fin. A ver, Fiorella, voy a tratar de dibujarlos por aquí. ¿Ya? Voy a tratar de dibujarlos por aquí y luego los vamos a ampliar. Mira, este es un cáliz primario por aquí. Aquí tengo otro cáliz primario por acá y se juntan formando los llamados cálices secundarios. Estos cálices secundarios terminan formando, ¿no es cierto?, la llamada pelvis renal, que es toda esta región central que está acá. ¿Ya? A ver. Míralo. Tengo un cáliz primario aquí, un cáliz primario acá, se juntan y forman un cáliz secundario, que junto con otro cáliz secundario y los demás cálices secundarios forman toda esta región central que se llama pelvis renal. ¿Me dejo entender? Los cálices primarios son donde desembocan estos tubos colectores, si te das cuenta. Un cáliz primario es donde desembocan los tubos colectores. Y hay muchísimos tubos colectores. Recuerda que tenemos como 100.000 nefrones en todo el riñón. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Fiorella, ¿todo bien? Perfecto, genial. Entonces, ya hemos visto que ¿no? La sangre había llegado por la arteria, pasó por la arteriola, ¿no es cierto? Pasó por la arteriola y llegó aquí al nefrón. En el nefrón ya sabes que dio vuelta en el glomérulo renal y luego salió por aquí, ¿no es cierto? Ya está. Siguió su recorrido al otro nefrón y siguió por acá, ya está, muy bien. Pero no se olvide que todo nefrón está, como acá ven ustedes, rodeado de un montón de capilares. Y toda esta sangre que había salido, o sea, de aquí del glomérulo renal, miren, es la misma que termina recorriendo toda la porción tubular. Ah, qué loco. Sí, es la misma que luego después se vuelve a juntar, se vuelve a juntar, se vuelve a juntar, pero ahora ya no es una arteria, se junta en una ¿qué? En una vénula. ¿Y esta vénula llega a dónde? A la vena renal. Por aquí la sangre ya está de salida. Ah, claro pues, aquí en el glomérulo filtramos la sangre
Entonces ya es una sangre que no tiene muchos desechos. Aquí hemos secretado más desechos al glomérulo. Ah, perfecto, ¿no? O sea, el nefrón. Entonces todo lo que está regresando ahora aquí ya es sangre sin desechos. Los desechos los hemos dejado ¿en dónde? En el nefrón, en la orina. ¿Me dejé entender? Así es como funcionan los más de 100.000 nefrones en cada riñón. ¿Listo? Perfecto. Entonces las tres etapas de la formación de la orina ya las habíamos visto. Se tratan de filtración, reabsorción y secreción. ¿Listo? Ya está. Filtración, reabsorción y secreción. Genial. Ahora, hablando de orina, un momentito, hablando de orina, en primer lugar, ¿ya? Dígame, vamos a empezar aquí, ¿cuánto se produce de orina normalmente por día? A ver, hablando de orina, ¿no? Estamos hablando de 1,5 a 2 litros por día. De 1,5 a 2 litros por día. ¿Qué contiene la orina? Pues a ver, eh, dime, ¿qué crees tú que es lo principal que contiene la orina? Agua. Excelente, así es. ¿De acuerdo? La mayor parte, ¿no es cierto? Casi podríamos decir un 95 a 96% es agua. Agua. Luego, ¿qué encontramos? Iones, sodio, potasio, puede que haya calcio, en fin, otras cosas, otros iones más por ahí. Moléculas, sí. ¿Qué moléculas puede que encuentres? Cloruro de sodio, por ejemplo, sal. Urea, ¿no es cierto? Ácido úrico, creatinina, ¿de acuerdo? Y luego una sustancia que es la que le da la coloración, que se llama urobilina. Urobilina. Esto es lo que normalmente encontraríamos en una orina. Repito, normalmente. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ojo. Esto es una composición normal de la orina. ¿Ya? Ahora, puede que encuentres también algunas sales, me refiero a algunos iones moleculares, ¿no? Por eso, estamos hablando de una orina normal, Piero. Una orina normal no tendría jamás un monosacárido, tampoco tendría aminoácidos, menos tendría sangre. ¿Ya? Fiorella, el color de la orina va a variar. Normalmente, lo frecuente es un color ámbar. Pero puede variar, sí. De manera normal y natural puede variar, sí. Depende, pues obvio, si usted toma más agua, la orina estará más fluida, más diluida, estará menos oscura, ¿no? Y depende, a veces inclusive con algunas cosas que usted come, puede que se tiña la orina de otras tonalidades. Estamos hablando de una orina normal. Primero trabajemos las condiciones normales, ¿de acuerdo? Ahora, esta orina se forma, se almacena en la vejiga y luego la miccionas a través de la uretra, ¿no es cierto? La miccionas a través de la uretra. Muy bien.
Estas son las tres estructuras, o perdón, las tres sustancias de excreción principales. Estas tres, urea, ácido úrico y creatinina. Son las tres principales sustancias de excreción que tenemos en nuestro organismo. ¿Ya? Obviamente hay un porcentaje, una cantidad, ¿no es cierto? Urea es más o menos, ¿no?, un 2, digamos, gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Es la cantidad. El ácido úrico es mucho menos, 0,05, ¿no?, gramos por cada 100 mililitros de orina. ¿Ya? Si hablamos porcentualmente, ¿no es cierto? Diríamos que la urea es un 3% casi de la orina, ¿no? Un 3%. ¿Ya? Eso nos lleva más o menos a ver, calculando, pues unos 20 gramos por cada litro de orina, ¿no? 20 gramos por cada litro. ¿Ya? Eso es lo que normalmente encontramos. ¿Y la creatinina de dónde viene? La creatinina es un desecho que viene, ¿no?, básicamente del músculo, de los músculos. Lo que pasa es que en los músculos tenemos una sustancia que se llama creatina, que es la principal forma como almacenamos energía en los músculos. El uso de la creatina produce como desecho la creatinina, y esta creatinina es la que luego se retira y, como ustedes verán, se expulsa en la orina. ¿Ya? Entonces, una cosa es creatina, otra cosa es creatinina. Ahora, se supone que estamos trabajando las condiciones normales, la orina, ¿no es cierto?, se forma en el riñón, sale por el uréter, bueno, los cálices primarios, secundarios, pelvis renal, uréter, vejiga, y se micciona por la uretra, ¿no es cierto? Y ya está. ¿Listo? Y se micciona por la uretra. Perfecto. Puede que en algunos casos alguna alteración produzca muchísimos problemas. Sí, yo sé que de pronto ustedes ah, consultan por infecciones, por presencia de otras sustancias en la orina, etcétera, pero esta es la condición normal. Cualquier otra alteración obviamente significaría un mal funcionamiento, ¿no?, del propio riñón, de los nefrones, o algún mal funcionamiento en otra parte del organismo. ¿Ya? Claro, por eso es que una de las cosas que se utilizan para diagnosticar el funcionamiento del cuerpo es la orina, ¿no?, para ver en realidad qué tipo de alteración pueda haber. Las infecciones urinarias, como se llaman, en realidad son infecciones a las vías urinarias. Es decir, son infecciones que se pueden producir a nivel de la uretra, a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres o a nivel de los riñones inclusive. ¿De acuerdo? Claro, que sería no solo mucho más complicado, sino además más preocupante. ¿Qué pasaría si yo encuentro en la orina glucosa, si yo encuentro proteínas, si yo encuentro glóbulos rojos? Olvídense. El problema sería sumamente grave porque entonces ya no podemos confiarle nuestra sangre al riñón porque está permitiendo que se pierdan una serie de cosas que en realidad necesitamos mantener en nuestro organismo. ¿Ya? Claro. No, los problemas podrían ser muchos. Podría ser el problema también a nivel de la filtración. ¿De acuerdo? O a nivel de la reabsorción, o puede que el problema sea a nivel de las vías urinarias. Por eso hay que descartar. Es muy difícil poder generalizar estos problemas, ¿ya? Por eso se los comento de esta manera. Solo para mencionarles alguna información adicional, es recordarles que la uretra, que es el conducto por donde se micciona la orina finalmente, la uretra masculina y la uretra femenina, repito, uretra femenina
y uretra masculina son distintas. ¿A qué me refiero? La uretra masculina, así como la uretra femenina, ¿ya? A ver, vamos a verlo. Uretra femenina tiene solamente una función, solo tiene una función, que es una función excretora, es decir, por ahí sale la orina. Y por eso tiene aproximadamente solo de 4 a 5 centímetros. En cambio, la masculina, la uretra masculina, tiene una doble función. Es excretora, pero además es, o tiene una función reproductora. Y estamos hablando que tiene aproximadamente, ¿no es cierto? Aproximadamente unos 20 centímetros. ¿De acuerdo? Es mucho más extensa. ¿Por qué? Obviamente por la presencia del pene, pues, ¿no? Claro que sí. Así es. Y es que por ahí, por la uretra, también se eyacula el semen. Claro. Por eso es que hay una función reproductora también. ¿Ya? En la uretra masculina. En cambio, las mujeres tienen un conducto diferente para el tema reproductor. Claro. Por eso hay 3 orificios. En el caso de las mujeres, un orificio por donde miccionan, un orificio, ¿no? Para el tema reproductor y otro orificio para el tema digestivo. Claro. ¿De acuerdo? Son 3 diferentes. Así es. En el varón, la uretra termina teniendo este doble propósito, excretor y reproductor, y aparte también el ano y donde culmina ya la vía digestiva, ¿no? Es diferente. ¿Ya? Eso es para que lo tengan entonces presente. Bien, ¿qué más podemos mencionar para ir culminando ya sobre esta función de excreción? Que si bien es cierto, los riñones son nuestros principales órganos excretores, ¿de acuerdo? Excretamos nosotros también de múltiples y otras formas, sino que no son, digamos, la principal forma de excreción, pues. ¿Ya? Antes que olvide, el pH de la orina, que normalmente ¿cuánto es? Estamos entre 5 y 6, o sea que es ligeramente ácida, ¿ya? Ligeramente ácida. Claro, entonces excretamos también, ojo, excretamos a través de las heces, también excretamos. Excretamos también a través del sudor y excretamos a través de las exhalaciones. Miren todos los otros caminos que tenemos también de excreción. ¿Ya? Sí, a través de las heces, a través del sudor y a través de exhalación. Así es como logramos entonces equilibrar y mantener todo nuestra homeostasis. ¿De acuerdo? Oh, sí, claro, por eso pongo un rango, Fiorella, pongo un rango. Lo normal es entre 5 y 6. Estamos hablando en condiciones normales, una orina normal. Si quieren, pueden probar un poquito de orina, como para que vean, ¿no es cierto? Que es ligeramente ácida. ¿Listo? Bien, muchachos. Pueden ir a tomar sus sagrados alimentos, pueden ir a almorzar. ¿De acuerdo? ¿Puedes vivir con un solo riñón? Por supuesto que sí, Pamela. Puedes vivir, sí. ¿De acuerdo? Hay gente que vive con un riñón sin ningún problema. Bueno, no sé si se lo merecen, Fátima, pero ahí está. ¿Listo? Correcto. Claro, obvio, Ariana, con un riñón no sería lo mismo, pero puede sobrevivir. Así es. Bueno, está bien las decisiones que tomen con sus órganos, me parecen bien. Listo. Cuídense mucho. Provecho. ¿De acuerdo? Provecho. Obviamente afecta en la calidad, ¿no es cierto?, de cómo eliminamos desechos, Melanie. En eso directamente afecta. ¿Listo? Nos vemos. Gracias nuevamente. Buen provecho y terminen su semana de estudio.